participar en este webinar que el estudio ha ideado. La realidad es que nuestro estudio es un estudio que ve única y exclusivamente litigios y arbitrajes. El futuro nos han puesto por encima y todos estamos adaptándonos y todos también estamos en una constante incertidumbre. Los problemas que se han suscitado han sido en su mayoría vinculados a temas laborales, a temas contractuales. Se ha hablado mucho de la fuerza mayor. Importante dejar claro que para algunos la fuerza mayor es como consecuencia del virus o del coronavirus, y para otros la fuerza mayor es como consecuencia del tiempo o el estado de emergencia que nosotros estamos pasando y las medidas legales y el impacto en la economía y en cada una de las empresas. Nosotros somos la posición que es lo último. Sin embargo, el tema de hoy día es un tema del que se está hablando bastante. Hay varios laboralistas que están de una u otra manera comentando al respecto. El Ministerio de Trabajo ya hizo un pronunciamiento que beneficia al trabajador en el sentido de que se debe respetar los derechos laborales y que en algunos casos la última ratio debería ser, por ejemplo, la suspensión perfecta. De todo eso no va a hablar nuestro socio César Abanto, quien, como sabrán, y a los que no saben, él es socio del estudio Rodríguez Sangoaldo, es abogado, especialista en Derecho Laboral y Previsional y profesor universitario de la Universidad Católica, la Universidad San Martín y la Universidad San Marcos. Viene previamente a la presentación también mencionar una legislación concursal. Es importante esperar esta legislación también para tomar decisiones oportunas. Y bueno, eso es. Gracias nuevamente. Les pediría a todos, por favor, que cualquier pregunta va a ser respondida dentro de los límites del tiempo, porque todos acá tenemos un tiempo determinado, y las preguntas que sean por el chat, ¿no? Nosotros vamos a estar listos para recibir sus preguntas y se le estamos haciendo llegar a César inmediatamente. Entonces, lo dejo a mi socio, el doctor César Abanto, para que haga la presentación de este tema laboral que está sucediendo actualmente a partir del COVID-2019. Bueno, muchísimas gracias a Fernando por la introducción. Primero que nada, también gracias a todos los participantes por su interés en este tema, ¿no? Como bien mencionaba Fernando, esta pandemia, esta emergencia sanitaria que una serie de problemas de carácter económico, junto con, obviamente, lo previsional. Y esto también ha generado problemas relacionados con las relaciones laborales. Son los aspectos que más discusión ha generado precisamente en estas semanas, ¿no? Bien mencionaba Fernando que ha habido colegas que hasta el día de hoy están exponiendo diferentes puntos de vista, porque en realidad las normas en materia laboral en estos días han generado cierta incertidumbre, porque en cierta manera se combinan de una manera tal vez inadecuada con lo que es la legislación laboral regular, ¿no? Entonces, poder ver qué problemas se están suscitando reales y qué medidas se pueden tomar dentro de este escenario, pero medidas que sean viables, ¿no es cierto? Porque hay una serie de alternativas que se están planteando. De hecho, algunas empresas ya que estas medidas o estas herramientas que están utilizando pueden generarles luego a las empresas si es que no son adecuadamente planteadas, ¿no? Entonces, yo les pedí el tema, ¿no? En primer lugar, una data que es importante tener presente, ¿no? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con ocasión de este problema del COVID-19, está preveyendo que en el mundo podría perder sus empleos, ¿no? Entonces estamos hablando
de una de las crisis laborales más importantes de la historia, ¿no? En el Perú se estima que 1 de cada 4 trabajadores a la fecha habría perdido su empleo. Y se proyecta además, ya en el plano económico, que el Producto Bruto Interno posiblemente vaya cayendo en promedio cada 3 meses y estemos cerrando el año 2020 con una pérdida total del 5%, ¿no? De hecho, el día de hoy fue publicado en El Comercio una interesante entrevista que se le ha hecho a Miguel Jaramillo, que es un economista experto en temas de costos laborales, que pertenece a GRAE, y que nos da una mirada de cómo este vínculo de caída económica respecto de la situación del mercado laboral, ¿no? Entonces él alega que hay un escenario doble, ¿no? Posiblemente un escenario muy fuerte que golpee en los próximos meses, pero que la reactivación posiblemente se vea de un año y medio lentamente, ¿no? Si bien es cierto, y esto lo ha resaltado también la BBC hace algunas semanas, Perú es posiblemente uno de los países de la región que mejores condiciones tiene de reservas, ¿no? Las reservas que ha acumulado el Perú durante los producto de un manejo fiscal y bancario monetario bastante adecuado, ha permitido que contemos con reservas importantes que precisamente están brindando al Estado la posibilidad de otorgar ciertos beneficios económicos, como los como, por ejemplo, el día de los que vamos a hablar hace un momento, con este decreto legislativo 1455, que ha creado este programa de Reactiva Perú, ¿no? Pues bien, pero regresando al tema laboral, ¿no? Esta data es importante en el plano económico laboral respecto de la postura de la situación en Perú y nuestra situación económica, ¿no? Esto ha generado que en las últimas semanas, desde que se inició la cuarentena, este aislamiento social obligatorio, se hayan dictado hasta 7 normas que tienen un tema laboral, ¿no? En primer lugar, el decreto supremo 044, ¿no? De la PCM, que declara el estado de emergencia a consecuencia del brote y dispone este primer tramo de cuarentena de 15 días, ¿no? En ese mismo 26 dispone la creación de lo que se conoce como el trabajo remoto, ¿no? Y hay que hacer una precisión. El teletrabajo, que es una figura parecida pero distinta en realidad, existe desde hace varios años, ¿no? Pero tiene unos que han impedido que sea el teletrabajo en sí como tal el utilizado. Por eso se ha creado esta figura similar del trabajo remoto que es más flexible, ¿no? En un principio, esta norma 026 prevé el trabajo de riesgo, es decir, textualmente se pronuncia sobre la existencia de grupos de riesgo, es decir, personas de avanzada edad o personas que tienen algún tipo de problema de salud. Entonces la norma lo que decía es trabajo remoto para los que tengan esta condición, ¿no? Y para los que no puedan, o sea, pero circunscrito, según el texto de la norma, ojo, a las personas o el grupo de riesgo en cuanto a la posibilidad de la licencia con goce de haber. Y ese dato es súper importante, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque una semana después, no días después, en su artículo 26, establece algunas precisiones con relación precisamente al tema del trabajo de remoto, ¿no? Entonces, divide la interpretación del tema y su aplicación y dice, en el sector público vamos a aplicar la licencia con goce de haber, ¿no? Salvo que el trabajador opte por otro mecanismo. Y la compensación se dará con posterioridad a la culminación del estado de emergencia. Y en el sector privado se aplicará lo falta de acuerdo, ¿no? Se aplicará la compensación de horas. Y ahí es donde surge el primer inconveniente o la primera duda, ¿no es cierto? Porque si la propia norma habla de la posibilidad de que las partes, trabajadores y empleadores en el sector privado lleguen a un acuerdo, se podría que se haga todo el abanico de alternativas que el marco legal laboral prevé, ¿no? Y que vamos a ver en unos segundos. Pero al momento de la emisión de normas complementarias o de criterios complementarios, el sector trabajo, no tanto el ministerio como la propia SUNAFIL, sobre cómo se va a interpretar. Han emitido y se ha publicado a través de sus medios web opiniones y absoluciones a preguntas y respuestas que ya van delineando cuál sería el criterio que va a aplicar
entidades, pero no hay disposiciones normativas complementarias. Entonces, hay un margen ahí de duda que ha generado, repito, criterios de interpretación diversa, ¿no? Luego tenemos estas normas nacionales, 010, que establece disposiciones complementarias para el trabajo remoto, más en un plano operativo, el decreto supremo 051, que prorroga el estado de emergencia nacional hasta el domingo 12, y justamente ese día dicta el 033, que como consecuencia de la ampliación de la prórroga, establece medidas también de carácter laboral, ¿no? Por ejemplo, el retiro de la CTS hasta un máximo de 2.400 soles, la suspensión del pago de aportes de las AFP para el mes de abril, ¿no? Incluso un subsidio hasta un 35% de la remuneración bruta mensual para los trabajadores que ganan solo hasta 1.500 soles, ¿no? Y el día de ayer, como les mencionaba hace unos minutos, ¿no? Se ha creado también el programa Reactiva Perú, que tiene por objeto la reducción de los fondos de capital del trabajo para las empresas, ¿no? Vamos a ver más adelante con más detalle qué características tiene este programa, ¿no? Pero la pregunta del millón es, bueno, y al final del día, ¿qué alternativas tienen las empresas para resolver los conflictos laborales que se generan como consecuencia de la limitación en la actividad económica, ¿no? Las empresas están dejando de trabajar, están dejando de producir, y obviamente cómo se puede pagar a los trabajadores en esas condiciones. Bien, hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación y en las redes también, cómo algunas empresas ya han empezado a proceder con las solicitudes de suspensión perfecta, ¿no?, alegando la existencia de una fuerza mayor, ¿no?, que es indiscutible, ¿no es cierto? Se ha decretado emergencia sanitaria, entonces ahí está la fuerza mayor y eso justifica la suspensión. Pero como vamos a ver también más adelante, eso no es tan fácil así. La sola existencia de la fuerza mayor no justifica la presentación de la suspensión perfecta. ¿Qué es lo que se ve en estas circunstancias, ¿no? Indiscutiblemente hay una fuerza mayor, eso no se discute. Pero lo que prevé la norma es que esta medida o esta situación de suspensión perfecta de labores que está parada en el artículo 15 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que puede ser aplicada hasta por un máximo de 90 días, es un recurso válido, sin duda. Pero el empleador, primero, tiene que probar que realmente existe una situación de imposibilidad de pago, de atención. Pero por otro lado, y esto es lo más importante, probar que no se podían aplicar otras medidas laborales menos gravosas que la suspensión perfecta o la. Entonces, ¿cuáles serían estas medidas menos gravosas que la licencia sin goce de haber o suspensión perfecta, ¿no? Por ejemplo, podríamos aplicar en primer lugar las vacaciones, ¿no? Tenemos personal y ese personal de cuarentena con vacaciones. Claro, uno diría, pero al momento de aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad, no se podría decir que realmente estamos en un supuesto de vacaciones, ¿no es cierto? Porque de inicio existe una limitación de las personas. Entonces, el tema de las vacaciones, como idea general, es viable, sí es viable, pero lo que se recomienda, y esta es una recomendación que en realidad aplica para todas las figuras que vamos a ver, cualquier herramienta, cualquier mecanismo que finalmente la empresa, según su propia realidad y sus propias posibilidades, decide evaluar y finalmente aplicar, debe pasar por una coordinación de preferencia con los trabajadores, porque siempre la posibilidad de aplicar una medida de este tipo va a ser mejor si es que hay un acuerdo, ¿no? Y esta situación es absolutamente viable, ¿no? Hemos conversado con diversas, incluso trabajadores, y yo creo que si algo prima en esta circunstancia es la conciencia de ambas partes, trabajadores y empleadores, respecto de lo delicado de la situación. Y ambas partes, creo yo, en su mayoría, de que las empresas, los empleadores, prosigan en su existencia, ¿no? Y eso es definitivamente la fuente del trabajo. Entonces,
La idea es que ambos se pongan de acuerdo para buscar una solución que sea la más razonable, ¿no? A veces es difícil encontrar un punto entre las posibilidades del empleador y las necesidades del trabajador, pero no es imposible, y en una situación como esta resulta fundamental que ambos se sienten y traten de asumir el compromiso que juntos, de su parte, para poder sacar adelante la situación de la empresa, que al final de cuentas, una vez más, es la fuente de la cual se puede pagar la remuneración del trabajador. Entonces, la prioridad para los trabajadores es mantener el vínculo laboral. Y de ahí que la aceptación sea una medida bastante razonable y definitivamente menos gravosa que la suspensión perfecta o licencia sin goce de haber, ¿no? Por fuerza mayor. Entonces, si bien es cierto, ante la ausencia de acuerdo respecto de la aplicación de vacaciones, nuestra recomendación es que haya cierto nivel de acuerdo para evitar luego algún tipo de cuestionamiento de la autoridad administrativa. Y esto no solo aplica para las vacaciones programadas, sino incluso para los supuestos de adelanto de vacaciones, ¿no? En cuyo caso, indefectiblemente, tiene que existir un acuerdo firmado, ¿no? No es como la situación de la vacación regular. Otra medida que también es recomendable es la viabilidad de la reducción de remuneraciones, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas económicos de cierre de la empresa por estos días y mira, solo voy a poder pagarle posiblemente a 30 de mis 60 trabajadores, ¿no? Entonces a los otros 30 voy a tener que darles licencia sin goce de haber. Entonces, la autoridad administrativa laboral, cuando vea esta situación, la solicitud, y esto sigue su trámite. Esto tiene que ser luego validado, revisado por la autoridad administrativa. Y si la autoridad, como veremos más adelante, considera que no se ha acreditado adecuadamente los dos requisitos que mencionábamos, va y además se va a tener que pagar lo que no se pagó de remuneraciones, sin perjuicio de, como veremos, una eventual multa por parte de Sunafil, ¿no? Pues bien, entonces, la reducción de remuneraciones sería viable en ese caso. Es dejar de pagarle a 30 y pagarle a los otros 30, sería más razonable que a los 60 se les abone, no sé, según las circunstancias, una reducción de remuneraciones del 15, 20, 30%, ¿no? No se llegue a afectar el mínimo de la remuneración vital, ¿no es cierto? Entonces, la reducción de remuneraciones es una alternativa bastante razonable y creo yo que por las circunstancias que comentábamos hace unos segundos, de disposición de los trabajadores, la subsistencia de su relación laboral está abierta y es total y absolutamente razonable, ¿no? Dentro de lo que es reducción de remuneraciones tenemos la consensuada, ¿no es cierto? Que es un mecanismo que está sustentado en la ley 9463 y está vigente, ¿no? Y que habilita la reducción previo acuerdo de las partes. Pero ojo que en la jurisprudencia, tanto la Corte Suprema, ahí está la casación 489-2015 Lima, de la Sala de Derecho Constitucional y Social, como incluso pronunciamiento constitucional en el expediente 020-2012, una acción de inconstitucionalidad contra la ley 29944, la de reforma magisterial, en la cual ambas instancias jurisdiccionales, no tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, han considerado que es totalmente viable la reducción, incluso la no consensuada, es decir, la asumida por el empleador, en tanto y cuanto sea una medida excepcional, una medida razonable, una medida temporal, pero además sustentada en una causa objetiva, que en este caso en particular claramente está reflejada la existencia de esta emergencia sanitaria. Está totalmente justificada. Y es interesante lo que dice incluso el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional señala que el derecho a la remuneración no es un derecho absoluto, ¿no? Sino que como la mayoría de derechos fundamentales, es un derecho que admite ciertas limitaciones y precisamente la posibilidad de que ante una situación de emergencia se pueda habilitar la reducción. Pues bien, otro supuesto de reducción es la reducción de la jornada laboral, ¿no? Se puede reducir los días laborados, se puede reducir las horas laboradas. Y obviamente, las horas laboradas como consecuencia posiblemente de una menor producción de la empresa o una reorganización interna de las labores, va a generar también que se reduzca de forma proporcional a ese ajuste o disminución de la jornada la remuneración.
que eso afecte la remuneración mínima vital. Una cuarta herramienta, como vamos a ver en unos segundos, es estas medidas que ha habilitado este programa Reactiva Perú vía préstamos del Estado a través de las empresas. Y la cuarta, última, porque esta es una situación de última opción, sería la suspensión perfecta. Reitero una vez más, tanto el Ministerio de Trabajo como SUNAFIL han adelantado a través de estos mecanismos de preguntas y respuestas. No hay una norma expresa, una disposición complementaria, un decreto supremo, una resolución ministerial que especifique realmente ya a nivel, repito, normativo, cuál es el criterio definitivo, ¿no? Ya hay un adelanto de opinión de las dos autoridades, tanto la administrativa como la fiscalizadora, en el sentido de que su opinión es que debería proceder únicamente la licencia con goce de haber, ¿no? Particularmente consideramos y esperamos y confiamos que esta postura marche más de la mano con la realidad, ¿no? O sea, los empleadores, una vez más, atender las posibilidades y las necesidades de los trabajadores, pero dentro de la realidad. Y la realidad es que la economía, sobre todo a nivel de micro y pequeña empresa, ha afectado por lo menos en un 55 o 60% a la actividad comercial. Yo creo que sería interesante, sería importante que se tome en cuenta medidas que se están tomando en el plano laboral en países vecinos, ¿no? En Colombia, en Chile, ¿no? En las cuales se está permitiendo la suspensión perfecta, ¿no? Obviamente respetando ciertos criterios de razonabilidad una vez más y de la mano con apoyos, tipo subsidios como lo que está dando el Estado peruano. Pues bien, muy brevemente, ¿qué está planteando este programa Reactiva Perú que ha sido creado el día de ayer con el decreto del plano laboral? ¿No? Ha establecido, como se mencionaba, que las empresas pueden solicitar préstamos a través de las empresas del sistema financiero que van a ser avalados en cierta forma por el gobierno, en tanto y cuanto se trate de empresas. Una por más de un año, al 29 de febrero del 2020, y que además en la calificación del sistema financiero de la SBS, las centrales de riesgo, tengan una ratio de normal o máximo con problemas potenciales. Empresas en situación riesgosa extrema. ¿Cuál es el beneficio? Este beneficio es que se puede otorgar un préstamo a estas empresas beneficiarias en dos supuestos o bajo dos supuestos, ¿no? Se calcula la contribución que ha realizado a salud en el año 2019. O sea, contribuiste, por ejemplo, 100.000 soles, lo multiplicas por 3, o sea, te podría prestar hasta 300.000 soles. La otra opción sería verificar tus ventas en el 2019 son los registros de SUNAT. Entonces, imaginemos que una empresa ha tenido contribuciones a salud de 100.000 soles. Entonces, en el primer supuesto, una vez más, serían 300.000 los que podrían ser materia del préstamo. Y su promedio de ventas es de 500.000. Entonces, tengo que comparar de los dos montos, cuál de los dos supuestos es el menor. En este caso, el menor, entre 500 y 300, obviamente es 300. Y ese sería el monto máximo por el cual la empresa que elijamos del sector financiero nos podría brindar este préstamo. Un préstamo que además puede ser otorgado con plazos de pago de hasta 36 meses, que incluirían un periodo de gracia de condonación de intereses y capitales de hasta 12 meses. Entonces, esta medida se suma a las medidas adicionales que ha como el subsidio, la supresión de los aportes, es decir, es una alternativa más dentro de las alternativas que puede tener la empresa. Regresando o afinando las observaciones en relación a la suspensión perfecta, tener muy presente estos 5 elementos, ¿no? Antes de optar por la suspensión perfecta, siempre el empleador, va a tener que acreditar haber agotado todas las otras medidas laborales menos vacaciones, reducción de remuneraciones, reducción de jornada de trabajo. Si yo he aplicado directamente la suspensión y la licencia sin goce de haber, sin haber evaluado real y tengo seguro que esta solicitud de suspensión o este pedido de suspensión va a ser rechazado, va a ser declarado improcedente con seguridad.
Otro elemento que es indispensable, y también lo mencionábamos, es que el empleador en realidad se encontraba en una situación de imposibilidad del pago de la remuneración, ¿no? Y eso se acredita mediante documentos financieros, documentos bancarios, logísticos, económicos. Tiene que acreditarse de manera indubitable. Yo no puedo decir, bueno, simplemente no tenía que pagar y vas a tener mi palabra. No, esto va a ser materia, repito, de una validación. El ministerio va a ir al centro de labores y va a verificar toda esta documentación. Entonces, si no se logra probar realmente ambos supuestos, repito, que yo tuve la posibilidad y que además realmente me está en una situación de falencia para pagar las remuneraciones, la resolución va a ser definitivamente de improcedencia. Y eso va a generar, como decíamos, la inmediata reanudación de labores, la reanudación y también el pago de las remuneraciones no efectuadas durante ese periodo. Entonces la improcedencia va a ir de la mano, por si acaso, además, con una sanción dineraria, como precisábamos, una multa, vamos a ver más adelante el cuadro. O se logran probar estos supuestos, y si durante el periodo de aislamiento social se han producido daños económicos graves a la empresa que generen, la norma dice textualmente, su desaparición total o parcial, la empresa puede la terminación de los contratos individuales de trabajo al Ministerio de Trabajo. Ya no la suspensión nada más. La suspensión es la primera parte de esta situación. Si en un segundo momento, vencidos los 90 días o incluso antes de culminar los 90 días, se aprecia esta situación profunda, este daño severo, los artículos 46 y 47 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 habilitan lo que se conoce como el cese colectivo. El mecanismo de cese colectivo como causal de terminación de los contratos. Una suspensión perfecta, debidamente acreditada, es válida y puede conllevar incluso, repito, en esa circunstancia excepcional dañosa, a una terminación de contratos vía cese colectivo. Estos son los cuadros de multas dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Para la microempresa, esta es una falta, la improcedencia de suspensión perfecta, considerada grave. Entonces, una microempresa podría ser sancionada hasta un máximo de 25 soles por trabajador. En el caso de la pequeña empresa, 19.350, y en el caso de las empresas sujetas al régimen general o los otros regímenes especiales, hasta un máximo de 112.316 soles, ¿no? Como ya ha adelantado su... Repito, además, la suspensión perfecta de labores es un mecanismo excepcional, es la última opción a la cual se debería recurrir una vez agotada la imposibilidad de las otras herramientas o las otras opciones que regula el marco legal laboral. Hay dos aspectos complementarios finales sobre los cuales quisiera comentar unos minutos, ¿no? Los conflictos laborales que se están suscitando administrativos, ¿no? Y posiblemente van a derivar luego en problemas de carácter judicial, ¿no? Y de hecho, este periodo de aislamiento social ha implicado la suspensión de los procesos judiciales, ¿no? Tener presente el impacto que esto va a tener en el proceso laboral. Los procesos que se van a iniciar, así como los procesos que ya existen, están originando en este preciso instante todo un movimiento importante al interior judicial, que se va a tener que reorganizar y se está tratando de reorganizar sobre la base de la implementación forzosa y forzada de las tecnologías de la informática, ¿no? En el proceso laboral, desde hace 10 años se dictó una nueva que justamente se ha basado en la oralidad, ¿no? Y precisamente como lo que tenemos que evitar es el contacto directo con las personas, este mecanismo de oralidad se va a ver frustrado. Que es obligatoria, va a obligar y está obligando al Poder Judicial no solo a la implementación del trabajo remoto y a acelerar la implementación del expediente judicial electrónico, que por lo menos en el plano laboral
manera parcial, porque si bien es cierto, hay una serie de juzgados que tienen expedientes judiciales electrónicos, es en el plano de la digitalización de los escritos y no en la realización de las audiencias. Y las audiencias, que repito una vez más, si sustentan en la validad, se van a tener que trasladar al mundo virtual o digital, y seguramente, al igual como ocurre en muchas sedes en materia penal, vamos a estar muy pronto ante audiencias a través de Zoom, ¿no? O todas estas herramientas virtuales. Entonces, el proceso laboral también tiene un impacto como consecuencia del COVID-19 que no hay que dejar pasar, porque una vez más, los conflictos que se generen en sede administrativa van a tener un final posiblemente en sede judicial. ¿No? Es muy probable, sea las empresas cuestionando algún tipo de pronunciamiento negativo del Ministerio de Trabajo, de SUNAFIL, o sean los trabajadores cuestionando alguna medida en desacuerdo aplicada por el empleador, ¿no? Pero tarde o temprano es probable que el proceso laboral tenga que aparecer, y en ese sentido es fundamental tener presente todos estos cambios que se van a suscitar. Entonces sí hay un impacto importante y hay que mencionarlo porque solo se ha estado hablando en estos días. Finalmente, es importante también tener presente el impacto que ha tenido en el sistema pensionario o previsional el COVID-19, ¿no? Como saben ustedes, en el Perú existe un sistema principalmente un sistema público nacional que administra la ONP, y por el otro lado hay un grupo importante, hablando de entre 5 o 6 millones de personas que están afiliadas al sistema privado de pensiones. Entonces, el sistema privado de pensiones, a diferencia del sistema nacional, en base a un mecanismo de cuentas individuales, es decir, cada afiliado al sistema privado de pensiones tiene una cuenta personal individual, y en esa cuenta se depositan no solo sus aportes mensuales, sino también la rentabilidad que genera la AFP por sus inversiones, el bono de reconocimiento que les corresponda por haber aportado antes al sistema nacional. Pues bien, lo que ha establecido el decreto de urgencia 034 hace algunos días es que de manera extraordinaria las personas que tienen 6 o más meses pueden retirar hasta 2.000 soles de su fondo de pensiones. Repito, solo el sistema privado. Esta medida no alcanza al sistema nacional. En paralelo a esta medida que ha dictado el Poder Ejecutivo, que es una medida, el Congreso de la República puso a discusión, y de hecho el día viernes a las 11, 12 de la noche, fue aprobado un proyecto de ley que está desde el día de ayer ya en Palacio de Gobierno para evaluación del Poder Ejecutivo. La opción tiene 15 días hábiles para eventualmente o promulgarlo u observarlo, ¿no? Es decir, recién a finales de mes de abril posiblemente sabremos la decisión del Poder Ejecutivo con relación a esta norma. ¿Qué dice esta norma? Este dispositivo al retiro del 25% del fondo de las AFPs. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10.000 soles, podría retirar la cuarta parte, 2.500 soles, ¿no? De hecho, lo que ha establecido el Congreso es que esto va a tener un tope de 1.900, pero tampoco menos de una OIT, ¿no? Incluso, si yo soy un beneficiario de la norma mencionada hace unos segundos, también podría acogerme a este beneficio, ¿no? Entonces, esto es una medida que puede generar un... porque las AFPs administran cerca de 160.000 millones de soles. Entonces, si se habilita el retiro de la cuarta parte de esos fondos, estamos hablando de unos 40.000 millones de soles, más de 10.000 millones de dólares. Dinero que está obviamente circulando la economía nacional, tanto en lo que son acciones o títulos de empresas privadas, incluso en lo que se refiere a los bonos soberanos estatales. Entonces, sí podría haber una afectación importante a la economía interna nacional. Respecto del sistema de finanzas, ya ha adelantado que de momento no va a suspender el aporte de los afiliados, como sí lo ha hecho en el tema de las AFPs, por lo menos respecto del mes de abril. Y lo que se está diseñando es un plan para otorgar eventualmente subsidios o bonificaciones excepcionales, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo es esto lo que quería conversar con ustedes, ¿no? Un poco cuál es la situación
las interpretaciones de las medidas que se pueden tomar en materia laboral y también el impacto que ha tenido en el sistema. Pero lo más importante de este intercambio de ideas que vamos a tener en unos segundos, porque la idea es poder absorber sus interrogantes, es tener presente que las medidas que vayan a tomar siempre van a depender. Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene sus posibilidades, y en ese sentido, la medida que puede ser aplicable a la empresa 1 no necesariamente va a ser la mejor para la empresa 2, ni tampoco para la empresa 3 o la empresa 4. Es una evaluación que se tiene que realizar detalladamente, repito, respecto de la realidad de cada empresa. Pero lo más importante, no se debe tomar una medida a la ligera. Cuando uno dice, hago esto, hago lo otro o hago aquello, tiene que revisar realmente cuáles son los requisitos formales que se exigen en la ley para la aplicación de determinadas medidas. ¿Cuál es el criterio que la autoridad administrativa y la autoridad fiscalizadora está teniendo sobre esta figura? Y también, ¿qué es lo que está diciendo el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con relación a esto? Vamos a tener una opinión y luego la autoridad administrativa otra. Posiblemente la decisión final caiga en lo que es el Poder Judicial, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Voy a las preguntas que han formulado en el chat, ¿no? Primero veo una pregunta de Edgar, ¿no? Que dice, imagino que todos ustedes la pueden ver, ¿no? Ya se dijo que el aislamiento decretado, también para empresas realizan actividades conexas a las esenciales. En base a conservar alimentos, ¿se aplicaría para mí? Bueno, las empresas que están exoneradas del aislamiento son solo las que realizan actividades esenciales. Teóricamente, en el plano jurídico siempre existe este principio principal, ¿no? La autoridad administrativa de trabajo no ha emitido un criterio claro sobre este tema, ¿no? Entonces, en teoría, podría alegarse que la empresa brinda servicios conexos y complementarios. La realidad es que lo más probable es que a nivel administrativo le vayan a decir que no. Entonces, la recomendación, creo yo, es que debería procurar brindar alguna de las herramientas que hemos visto hace un momento, es decir, vacaciones, ¿no? Yo no, sobre la base de lo que ya han adelantado la autoridad administrativa y la fiscalizadora, no le recomendaría que considere que está usted incluido dentro de las actividades esenciales, ¿no? Luis Díaz nos pregunta si los trabajadores de confianza no sujetos a fiscalización, dirección o confianza también deberán compensar. Los trabajadores de confianza en el papel tienen un régimen especial, ¿no es cierto? Un régimen puede ser fondo FAG, puede ser personal altamente calificado, incluso el personal en PNUD. Entonces, en el papel no deberían compensar, pero en la práctica lo más seguro es que la entidad para la que usted trabaja le va a pedir la compensación, aunque las general suelen trabajar mucho más allá de las 8 horas, ¿no es cierto? Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Daniel López nos dice, la ministra de Trabajo ha dicho que no puede haber suspensión perfecta. ¿Cómo califica ese pronunciamiento? Bueno, el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL va en la línea de esa opinión, ¿no? Y muy respetable, por supuesto, la opinión de la autoridad administrativa, pero yo creo que tanto la autoridad administrativa como los empleadores y los trabajadores tenemos un marco que está por encima de, ¿no? El marco legal establece una serie de medidas que son viables, a nuestro parecer, y en ese sentido es lo que hemos postulado, ¿no? Las vacaciones, la reducción de remuneración, la reducción de jornada, en tanto y cuando se cumplan y se acrediten los dos parámetros que hemos mencionado, son herramientas o son alternativas legalmente viables. Entonces, va a haber definitivamente una discusión post respecto de qué tan discutible puede ser que se hizo A o que se hizo B. Entonces, yo, como he mencionado hace unos momentos, espero, en primer lugar, que se dicten las medidas o las disposiciones normativas complementarias iniciales del gobierno,
Pero más que eso, espero, sinceramente, confío que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, sean conscientes de que lo ideal, como diría Voltaire, ¿no? Perfecto es enemigo de lo bueno. Y la realidad es que esta pandemia sanitaria, esta emergencia, está afectando fuertemente a los empleadores. Y los empleadores, junto con los trabajadores y la subsistencia de la empresa, es la única garantía de la continuidad. Yo no podría ni debería forzar una situación que va en contra de la realidad. Es la realidad la que nutre al derecho y no al revés. El derecho se desarrolla para regular la realidad. Entonces, la realidad es que estamos en una emergencia sanitaria. Deberíamos tomar como referencia o ejemplo lo que están tomando países vecinos como Colombia y Chile, ¿no? Estamos en una situación de emergencia, situaciones de emergencia generan medidas de emergencia, ¿no? Repito una vez más, respetando obviamente los parámetros legales definitivamente. La señorita Isabel Andrade nos hemos comunicado con trabajo remoto, porque bien, si trabajadores con trabajo remoto vienen trabajando con los mandarán a vacaciones, les reducirán el sueldo. Una vez más, esa es una decisión definitivamente del empleador que debe ser coordinada, debe ser consensuada con los trabajadores tienen que ser conscientes de la situación. Todos quisiéramos en un mundo ideal que esta situación no existiera o que existiendo se permitiera que los empleadores pudieran seguir pagando las remuneraciones de manera regular, pero esa no es la realidad. Entonces, trabajadores utilizar la subsistencia de la relación laboral y creo yo que aceptar un adelanto de vacaciones, aceptar una reprogramación de vacaciones, aceptar una reducción de remuneración e incluso una reducción de jornadas, y eso va a beneficiar no solo la subsistencia de la relación laboral, sino además que siga laborando, esa debe ser la prioridad. El derecho del trabajo es parte de lo que se conoce como el derecho social, y el derecho social tiene su esencia en el respeto de la colectividad. Entonces, el trabajador no es una isla, el trabajador es uno. Entonces, este respeto, esta solidaridad es fundamental al momento de tomar una decisión. A ver, Jerry nos pregunta si el decreto de urgencia puede cambiar lo señalado por el artículo 15 sobre la suspensión perfecta. Es interesante que el hecho de que se estén dando estas normas en un periodo de emergencia implica una inaplicación de las normas legales. Repito, por encima de la opinión de los laboralistas y las autoridades administrativas, el marco legal es el que mi apreciación es que la suspensión perfecta es viable, es un recurso válido, reitero, una vez que se acrediten los dos supuestos, ¿no? La imposibilidad de pago y el haber agotado las otras medidas menos gravosas. Luis Díaz replica, si a un trabajador, abogado de empresa, no se le comunicó que trabajará de forma remota mediante comunicación oficial del empleador y manda informes indicando que está laborando, se debe presumir labor efectiva y no sujeta a compensación. Una vez más, la esencia de las actividades que el acuerdo y la convivencia entre el trabajador. Si realmente la labor que desarrolla la persona puede ser ejecutada de forma remota, el trabajador tiene que solicitarlo, coordinarlo con su empleador y realizar las actividades que su empleador le disponga. En el derecho laboral, lo que va a primar a la luz de la administración pública y el juez posiblemente sea la primacía de la realidad. Pero repito, esto en tanto y cuanto realmente exista una labor remota. Porque una cosa es que yo envié un informe porque eso es lo único que tenía pendiente, y otra muy distinta es que realmente entre empleador y trabajador puede existir una alimentación permanente de actividades. Eso es el verdadero trabajo remoto. No, el trabajo remoto no significa media vacación. Entonces es importante, una vez más, que ambas partes lo tengan presente, ¿no? Que ambas partes participen de esa labor. Isabel Andrade pregunta si el director de la empresa te envía un correo para elaborar comunicaciones, informes, participaciones, videoconferencias, coordinar el labor, una manifestación clara de tu empleador respecto de la realización de labores, y si esas labores son reales y contrastables con posterioridad, es decir, yo luego puedo decir, el día 1 hice esas actividades durante X cantidad de horas, y realmente se acredita que ha habido una labor permanente, es trabajo remoto, ¿no? Esa es la primacía de la realidad, ¿no? Ruth dice, el empleador estaría obligado a renovar contratos sujetos a modalidad
a los trabajadores considerados en grupos de riesgos? Bueno, desde un inicio lo que ha establecido es que a los trabajadores en grupos de riesgos se les otorga licencia con gozo de haber compensable. Entonces, considero que sí existiría la obligación respecto a esa renovación. De hecho, la Autoridad Administrativa de Trabajo se ha pronunciado en el mismo sentido, ¿no? Julio Britas, los inspectores de trabajo pudieron desde el 16 hacer labor inspectiva. En realidad, ha habido una discusión sobre eso porque las normas que determinaron las labores esenciales no estaba ciertamente incluida la inspección laboral, ¿no? Se ha establecido a través de un pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que sí lo estaría, que sí habría una labor esencial en la labor inspectiva. Pero el día de ayer, de conocimiento a través de los comunicados, el sindicato de inspectores ha formulado acciones ante el Ministerio Público en contra de estas medidas, ¿no? Porque decían que existiría una afectación a su salud y en ese sentido se podría configurar el delito de exposición de personas a peligro. Así que incluso durante este periodo está en severa discusión, ¿no? Luis Díaz nos pregunta nuevamente, ¿el empleador y el trabajador pueden acordar el pago diferido de la remuneración en tanto no existe ley que ordene el plazo para el pago de la remuneración? Los el trabajador puede contemplar ciertas disposiciones y flexibilidad en tanto no se desconozca el derecho. Entonces, el pago diferido de la remuneración está precisamente, diría yo, dentro de los límites de esa posibilidad. De acuerdo al puesto, si podría aplicar, dependiendo de la realidad de la empresa, una reducción unilateral de cierto porcentaje razonable. Repito una vez más, a nivel jurisprudencial, tanto el Poder Judicial como la Corte Suprema han establecido que se puede realizar no consensuada o unilateral del empleador de manera excepcional, de manera justificada, de manera razonable, de manera temporal. Sí podría realizarse, pero como hemos mencionado desde el inicio, lo aconsejable para evitar luego es que estas medidas se realicen en coordinación, en acuerdo con los trabajadores, ¿no? De esa manera se protege más cualquier acción posterior de fiscalización que pueda recaer sobre el empleador, ¿no? En caso de trabajadores de construcción civil, ¿cómo se podría afrontar el hecho de que se deba otorgar licencia con goce si es que luego de la cuarentena quizás los trabajadores abandonen el puesto, reciben remuneración integral que puede suponer pérdidas para una empresa? La situación con los trabajadores de construcción civil es que lamentablemente de carácter estacional, ¿no? Sujeto muchas veces a la existencia de las obras, ¿no? Y seguramente a menos que la obra esté a medio realizar, difícilmente se va a poder retomar, ¿no? Pero si la labor estuviera suspendida, las medidas que hemos mencionado en su momento, ¿no? Cualquiera de esas alternativas sería viable, ¿no? Julio Britas pregunta qué sucede si el trabajador no firma su renovación de contrato, no obstante el empleador haberle remitido por mail la renovación. Hace algunos días el Ministerio de Trabajo ha habilitado el sistema digital. Habría, por tanto, que verificar con la autoridad administrativa a través de las plataformas web que ha habilitado esa viabilidad. Así que yo creo que existen altamente esa renovación, ¿no? No sé si existe alguna pregunta adicional. César. Bueno, como ustedes comprenderán, un segundito, Fernando, solo para cerrar, cada situación Sí. de cada empresa es distinta. Nosotros hemos tratado de plasmar un panorama sobre la base de lo que se ha comentado en los últimos días, de las medidas laborales viables, sobre todo preocupándonos de que uno no salte a la piscina sin haber verificado que haya agua. Es fundamental para nosotros proteger la contingencia que ustedes puedan afrontar. Cualquier consulta adicional, complementaria, ya con el detalle específico, pueda ser remitido a mi correo electrónico, está acá en la diapositiva inicial, así que bueno, encantados y nuevamente mil gracias por su tiempo, su disposición, y bueno, los dejo con Fernando. Sí,
Nada, César, en verdad muchas gracias. Bien interesante la exposición y bastante clara, ¿no? Que es lo importante y bastante, o sea, nos aterriza a una realidad, ¿no? Yo lo único que quería cerrar esto es diciendo lo siguiente, ¿no? Estamos en una situación donde todos vamos a perder, tanto las empresas como los trabajadores. Y a medida que han pasado los días y las semanas, estamos en la tercera semana, ya hemos visto prácticamente cuál va a ser la política económica del Estado, del gobierno, frente a la situación laboral. Y la política económica es, nosotros vamos a proteger a los trabajadores. Eh, y en esa lógica, mucha gente o muchos empleadores piensan de que en una situación como la actual deberíamos dar vacaciones. Ha aparecido un término, normalmente el empresario no lo tenía en su radar, que es la licencia con goce. Y cuando se han hecho preguntas sobre, y esto es un poco lo que también has explicado, en qué situación estoy si mi trabajador no puede venir, si yo no puedo generar trabajo y ni siquiera puede venir a la oficina, así se levante el estado de emergencia, eso lo define el Estado como licencia con goce. Y en la última semana hemos advertido que esa va a ser la política económica. Por otro lado, el Estado considera que ya ha dado medidas a los empresarios. Llámese este programa de reactiva que implica 30.000 millones de soles puestos por el BCR a una tasa de 1.5. Los empresarios esperan que ese dinero se les preste a un 3 o 4%. Las declaraciones juradas de impuesto a la renta que se pueden presentar 2 meses después. Algunos bancos, o si no son todos, mejor dicho, todos los bancos se han puesto de acuerdo en congelar las obligaciones de las empresas. El Estado lo que está diciendo en este segundo es hasta ahí llego. Pero si tengo que trasladar alguna consecuencia económica, se la voy a trasladar al empresario y al empleador. Sin embargo, lo que concluyo acá a partir de tu explicación es cada caso va a ser resuelto de manera concreta por la autoridad del trabajo o por SUNAFIL. Es decir, suspensión perfecta bajo la idea de natural, bueno, voy a decidir una suspensión perfecta, yo creo que no es lo razonable. Lo razonable es decidir qué ha sucedido en este mes en mi empresa que me ha generado que la empresa prácticamente esté en una situación de insolvencia en los próximos 4 meses. Si yo le acredito a la autoridad de trabajo que mis documentos financieros, mis estados financieros, mi contabilidad, mis ingresos se han reducido considerablemente, que eso no me va a permitir reflotarme, entonces probablemente proceda a la suspensión perfecta, pero no se puede decidir, y un poco siguiendo lo que tú has señalado, la suspensión perfecta porque estoy en una situación complicada y la decido porque creo que es lo mejor para mí o para el trabajador. Creo que todo este tema va a ser cerrado con la Ley General del Sistema Concursal, la misma que se va a dictar otro decreto de emergencia donde va a permitir a las empresas que están en un estado complicado que puedan ingresar y un poco hemos tomado conocimiento a partir de personas con las que hemos hablado, que la norma concursal va a tener como finalidad principal la permanencia de la empresa, ¿no? Entonces, no me quiero aventurar a pensar en qué va a consistir esta norma, pero es bueno esperarla porque debería salir en los próximos días. Finalmente, me despido de todos. Muchas gracias, César. Muy interesante. Ahí está el correo de César. César les va a remitir a todos la presentación y cualquier cuestión que necesiten, lo que sea, estamos para contestarlo vía correo electrónico sin ningún problema. Gracias por todo y nos despedimos. Gracias nuevamente a todos. Para servirlos. Gracias. Chao, chao.